Bienvenidos y bienvenidas una semanita más al canal. Me hace muchísima ilusión este vídeo porque me apetecía muchísimo hacer un esenciales de invierno. Uno de mis vídeos favoritos del canal es el vídeo de esenciales de diferentes estaciones. Empecé haciéndolo con el de otoño, que tuviera como un poco ese contexto de por qué a mí esa estación en concreto me parece inspiradora y que fuesen recomendaciones un poco en ese sentido, en ese toque. Para el otoño, por supuesto, eran recomendaciones que fueran cozy, acogedoras, tranquilas. Luego en primavera lo hice con unas vibras un poco más cottagecore, cosas de campo, cosas de naturaleza, y en verano lo hice desde un punto de vista mágico, porque para mí el verano es ese momento de el solsticio de verano, cuando el velo entre el mundo de los humanos y el mundo de los féricos está más débil, así que solo me faltaba hacer el vídeo de recomendaciones de esenciales de invierno. Os voy a dejar por aquí también la playlist que tengo hecha en mi canal para el resto de vídeos que son enfocados en tema estaciones, esenciales de las estaciones. No sabía muy bien cómo enfocarlo porque la verdad es que para mí el invierno tiene como una ambientación muy similar a la de otoño. En realidad para mí tanto el otoño como el invierno es ese momento de quedarse en casa y de hacer como más planes hogareños, pero sí que es verdad que para mí hay una cosa que diferencia un poco el invierno del otoño, que es que el invierno es mucho más introspectivo. Siento que el invierno es para el refugio, pero al final tiene mucho que ver con la idea un poco de la naturaleza, de cómo realmente a día de hoy estamos totalmente desconectados. Esa idea más natural de las estaciones, de que las estaciones tienen una energía y una manera de vivirlas diferente, y para mí el otoño sería como ese momento en el que vas como recogiendo esos frutos, igual que hacen los pequeños ratoncillos en sus pequeñas casas en los troncos de los árboles, para luego hibernar durante el invierno. Y el invierno es ese momento de quedarse en casa porque hace mucho frío fuera, la naturaleza está mucho más apagada, todo está mucho más en silencio, ver cosas que te hagan pensar, que te hagan reflexionar sobre tu vida. Entonces, recomendaciones que he elegido para este esenciales de invierno van mucho en ese sentido. Para mí son cosas que yo consumo porque para mí significan el refugio. Así que nada, prepárate un chocolate o cualquier bebida calentita que te apetezca, ponte un jersey calentito, métete debajo de la manta y vamos a ello con el vídeo. Empezando como siempre con los libros. Ya sabéis que yo cuando hago este tipo de recomendaciones son recomendaciones bastante por la pura intuición de a mí me pega este libro, leerlo en invierno y punto. No es necesariamente que los libros o que las películas que os voy a recomendar o que los videojuegos que os voy a recomendar se ambienten necesariamente en invierno. Algunos de ellos sí que lo hacen y que sí que siento que tienen mucho peso la parte del paisaje, esa atmósfera invernal, pero también siento que son historias que por su tono, por la sensación que despierta, me pegan para leerlos en invierno. Empezando por uno que, como os digo, no tiene especialmente una ambientación muy invernal. Hay partes que sí, hay partes que no, pero siento que a mí en invierno me pega leer libros del estilo de El jilguero de Donna Tartt. ¿Por qué para mí El jilguero de Donna Tartt es lectura invernal? Primero porque es un pedazo de tochaco. A mí, así como en verano me apetece leer lecturas ligeras, como devorarme varios libros, también leo mucho manga, mucho cómic en verano. En invierno me apetece lo contrario. En invierno me apetece meterme en una historia densa, compleja, que lleve como mucho tiempo de leer, pero que sea al mismo tiempo entretenida y enganche mucho. Una de esas historias que te acompañan mucho durante todo el invierno, no solo porque enganche la historia y te apetezca leerla, sino porque para mí El jilguero es una de esas historias que te acompañan tanto durante la lectura como fuera de la lectura. Tiene toda una serie de contextos, siento que solo pueden procesarse bien si lo lees en invierno. Hay ciertos aspectos de los que te habla este libro que si los lees en un momento en el que estás en un contexto más introspectivo, que estás reflexionando más sobre tu vida, sobre las cosas que te rodean, sobre cómo entender el mundo y sus complejidades, siento que lo vas a entender mucho más, que vas a conectar muchísimo más con el libro. En El jilguero tenemos la historia de Theo, que es un chico que vive un atentado terrorista en un museo en el que estaba con su madre, y su madre fallece en ese atentado terrorista. Y cuando él despierta en el caos después de que estalle la bomba, encuentra el cuadro del jilguero que estaba en ese museo expuesto y decide llevárselo. Es un libro que habla mucho de
el porqué de las cosas, cómo el cuadro del jilguero le acompaña en toda su vida, porque él evidentemente ha robado el cuadro del museo, porque podría simplemente haber cogido el cuadro y habérselo entregado a las autoridades para que no se estropearan los escombros, o podría haber hecho cualquier otra cosa, pero él decide llevárselo a su casa y guardarlo y mantenerlo en secreto y tenerlo escondido y llevárselo con él allá donde vaya. El hecho de que Theo tome la decisión de llevarse el cuadro a todas partes y que sea como de alguna manera una extensión de su propia alma durante todo el libro es una cosa que se explora muchísimo, el por qué hace eso, que es al final una cosa que él decide hacer pero que de alguna manera le atormenta, porque él piensa constantemente que le van a meter en la cárcel, que le van a pillar con el cuadro. Él constantemente vive con esa sombra de que el cuadro le persigue de alguna manera, pero tampoco puede tomar la decisión de deshacerse de él o de entregarlo, que es una de esas historias que es una catástrofe tras otra. Hay pocos momentos en los que la vida le dé tregua a Theo. A simple vista puede parecer que es un libro triste, que es un libro muy emocional. Te podría dar la sensación que es uno de esos libros estilo tan poca vida, que es tan desgarrador que cuando lo lees lo único que te sientes es miserable y que no quieres leer más porque te está desgarrando por dentro, pero realmente El jilguero no es ese sentido. Siento que es un libro que explora mucho filosóficamente hablando y psicológicamente hablando de desarrollos muy profundos. Habla muchísimo de la idea de sentirse apegado a los recuerdos o sentirse ligado de alguna manera a un pasado que nos persigue, cómo representa el cuadro todo eso, pero también representa un poco la idea del arte, la idea de cómo los seres humanos hemos creado una vinculación con el arte, con los objetos físicos, que no dejan de ser objetos físicos, pero que al mismo tiempo de alguna manera tienen un alma. Siento que en este libro hay que ahogarse, hay que meterse de lleno, hay que profundizar en él, hay que vivirlo. Es un libro que no solo se lee, sino que creo que también se vive. Y por eso siento que es perfecto para invierno, porque siento que en invierno es ese momento de lentitud, de silencio, en el que realmente vas a disfrutar a tope de las palabras de Donna Tartt, vas a encontrarle un sentido que tal vez en otra estación no se lo encontrarías, pero es uno de esos libros que también, aunque sean desgarradores, también son de alguna manera esperanzadores. Para mí fue un libro que me hizo bastante feliz. El final me dejó el corazón calentito, la verdad que el final te deja una sensación muy cálida en el cuerpo, así que me parece perfecto para invierno por eso. Después, si hablamos de libros invernales, más que recomendaros un libro invernal, es que os tendría que recomendar toda una editorial, porque si hay alguna editorial que hace muy bien la labor de libros estacionales, esa editorial es Errata Natura. Más en específico en la colección de Los Pequeños Salvajes tenemos varios que son claramente muy invernales. Tenemos Las Hermanas Invierno, tenemos también La Montaña del Eco, que también creo que tiene un toque muy invernal, y también tenemos La Chica que hablaba oso. En general, todos estos libros de Los Pequeños Salvajes siento que tienen como esa parte de magia, de fantasía, todos suelen ser bastante cozy fantasy, pero también tienen mucho que ver con mitologías escandinavas, eslavas, como mitología más fría del norte de Europa. Siempre tienen ambientaciones muy chulas, pero si tuviese que destacar un par de libros que para mí de Errata Naturae son como los mejores que hay en el aspecto de recomendaciones invernales, mi favorito sin duda alguna es Los Niños del Frío. En Los Niños del Frío tenemos la historia de unos mellizos que forman parte como de un contexto donde hay varias tribus diferentes, varios pueblos alrededor de un río. Todos estos pueblos se alimentan principalmente de los peces que hay en ese río. Un día los peces desaparecen y deja de haber sustento para todas estas familias y estos pueblos. Entonces están un poco a la desesperada intentando encontrar una solución para poder comer y no morirse de hambre en invierno. Y los mellizos deciden con su amiga chamana, que es parte de otra tribu de estas tierras, deciden irse juntos a investigar por qué los peces se han ido del río. Entonces emprenden una aventura juntos. Ahí van viendo pues diferentes criaturas, diferentes seres y diferentes peligros que se van a ir encontrando. Realmente es una historia súper divertida, es una historia bonita, es una historia que es muy entrañable, tiene un poco como ese toque fantasioso de cuento de hadas invernal, y también van descubriendo diferentes misterios que estaban muy ligados a las tradiciones y a las leyendas de su pueblo, que se van descubriendo y que realmente nada es lo que parece en esta historia. Es una historia súper acogedora. Está editado de una manera que se siente muy especial porque tiene un estilo, está ilustrado a todo color y las ilustraciones son muy especiales. Se siente un poco como si realmente fueran pequeños bocetos, como si solo se hubieran utilizado un rotulador y un boli negro para hacer las ilustraciones. Una historia que además tiene muchísima personalidad porque vemos mucho de esas leyendas, vemos mucho de ese folclore, pero también vemos mucho de ideas originales y especiales que tiene la historia. Por ejemplo,
hay muchas cartas que son como una especie de cartas de tarot, cartas de oráculo, que las diferentes tribus de estas tierras utilizan para hacer predicciones o para mandar mensajes, y las cartas que van apareciendo en la historia van teniendo cada vez más sentido y más utilidad para entender lo que está pasando y lo que se está pasando a estos personajes. Y son cartas preciosas con unas ilustraciones increíbles. Me encantaría que Rata Natural sacara un oráculo o una baraja de tarot con las cartas de este libro. De vez en cuando entre la historia te van poniendo pequeños chistes, como diálogos alternos que van teniendo los personajes en modo ilustración. Son personajes además muy redondos, les acompañan diferentes animales, tienen como todo ese diseño de personaje un poco más de videojuego, ¿no? Diría un poco más caricaturizados, y tienen como ese diseño típico, el que cumplen un rol muy marcado en la historia, pero que sea realmente al mismo tiempo un personaje con personalidad y con carisma que te hace encariñarte con él. También es como interesante y divertido estar en invierno con tu mantita y con tu bebida caliente y ver cómo ellos tienen como sus diferentes maneras de sobrevivir al frío, cómo es la ropa que llevan. También es un libro que entra mucho en ese tipo de detalles, qué materiales utilizan para la ropa, para sobrevivir al invierno, qué mejunjes o qué pócimas hacen para entrar en calor, para sobrevivir a los diferentes peligros que puede haber en la naturaleza más invernal. Entonces es un libro que también siento que te enseña cosas sobre lo que es el invierno en zonas más intensas de frío, y que crees un vínculo más especial con el libro. Y luego otro libro que también me parece súper especial y súper importante de Rata Naturae es La escritura indómita de Mary Oliver. No sabía si recomendaros La escritura indómita o Horas de invierno de Mary Oliver, pero la realidad es que Horas de invierno es como una recopilación de diferentes ensayos de Mary Oliver, que realmente se llama Horas de invierno porque el último relato, el último texto es Horas de invierno. Todo ensayo me pega para invierno, pero siento que hay muchos textos de este libro que no me cuajaron tanto como para que sea realmente un esencial de invierno para mí. En cambio, La escritura indómita, que fue realmente el primer libro que yo leí de Mary Oliver, también es de Rata Naturae, es un libro que no es necesariamente invernal, pero yo lo leí en invierno y me cambió la vida completamente. Es un pedazo de libro increíble que habla mucho sobre la relación de la creación y de la escritura con la naturaleza. Es un libro que me encanta porque mezcla dos de mis pasiones, que son realmente la escritura, la creatividad, la inspiración, y por otra parte la naturaleza. Tiene mucho del espíritu de Mary Oliver porque era una poetisa que se inspiraba con la naturaleza, se inspiraba con el bosque, con lo salvaje que le rodeaba. Es un libro que subrayas cada frase porque es que tiene tanta genialidad. Los ensayos son súper interesantes, son muy introspectivos, te habla directamente al alma este libro. Siento que en invierno es ese momento que nos invita a ello, nos invita a parar, a realmente darnos cuenta de qué es lo que nos rodea, de cómo podemos apreciarlo, de cómo podemos entenderlo, de cómo podemos sentirnos inspirados por él, que todo se vuelva tan silencioso, tan solemne, tan pausado. Es un momento para mí de parar, de estar quieta, de ver lo que me rodea, de ver lo que está pasando, y que no tienes que ir tan rápido, no tienes que correr, que realmente tienes un momento de pausa, porque siento que la naturaleza te invita a ello. La naturaleza ahora mismo está en pausa, está callada, no está esforzándose por nutrirse ni por germinar nada. La naturaleza ahora mismo está descansando, y creo que nosotros también tenemos que descansar, y este tipo de historias siento que son para leerlas con calma y poder entenderlos realmente y poder interiorizarlos de la manera que se merecen. Y ya el último libro que quería recomendaros como esenciales de invierno para mí es uno de literatura asiática, y es Hotsuki, la librería Mitsuko. Este libro yo lo leí en invierno, además es cortísimo, creo que tiene una ambientación también bastante invernal. También la literatura asiática siento que tiene ese espíritu de leerlo con calma, tiene esa fijación al detalle y ese amor por lo sagrado que de alguna manera siento que se entiende mejor y que se capta mejor la esencia si lo lees en invierno. Y Hotsuki, la librería de Mitsuko, aparte de que está ambientado en invierno y que tiene una ambientación muy fría, muy solemne, también trata una temática bastante profunda, bastante intensa. Es uno de esos libros que habla mucho de la vinculación emocional, pero también al mismo tiempo, aunque puede ser un poco apagado, puede ser un poco frío el tono, la manera en la que describe todo y cómo acompañas a los personajes de alguna manera un poco melancólica, también siento que es un libro que al mismo tiempo, por la atmósfera y por la sensación cálida que se te queda en el cuerpo cuando lo terminas, es también uno de esos refugios literarios que creo que calan muy bien en invierno. Trata de una mujer que lleva una librería especializada en filosofía, una librería de viejo, pero por las noches trabaja en un bar como mujer de alterne, hasta que un día entra una mujer en la librería con su hija pequeña, y los niños, el hijo de la dueña de la librería y la hija de esta señora,
señora se conocen y acaban haciéndose amigos, y de esa manera es como que empieza una relación entre ellas, pues por sus hijos tienen que pasar más tiempo juntas y tienen que ir conociéndose la una a la otra. Vamos como conociendo un poco más la relación entre ellas. La verdad es que el libro te sorprende gratamente, a mí me sorprendió bastante porque no te esperas que realmente vaya a haber como una trama tan interesante detrás, pero realmente este libro se sale bastante de la norma porque vemos cómo la fuerza de los lazos realmente tiene más importancia de lo que parece, cómo se van construyendo relaciones de maneras muy inesperadas. Entonces es un libro que siento que va mucho al corazón, es muy atmosférico, es muy ambiental, te da como mucho ese respiro y esa calma del punto de vista asiático de verlo todo con un poco con esa filosofía, pero también al mismo tiempo es un libro muy argumental, te acaba llevando a preguntarte muchas cosas, a querer saber la respuesta de qué está pasando, de cómo se conocen ellas, de qué hay realmente detrás de esas relaciones. Yo solo he leído el primer libro, pero realmente es una historia que creo que merece muchísimo la pena y es uno de esos pequeños refugios que son acogedores y que lees en esas tardes invernales en los que necesitas leer algo sobre personas que se encuentran y que acaban descubriendo lo que son en el mundo, puedas encontrar también parte de ti mismo en la historia. Esos serían todos los libros que os recomiendo como esenciales de invierno, así que vamos a pasar con las películas. No he querido meter películas navideñas, ni libros navideños, ni videojuegos navideños, he querido meter libros y películas y videojuegos que fueran más puramente invernales, que simplemente como que recordasen un poco ese momento de recogimiento, introspección, refugio, de películas que he pensado que pueden ser esenciales de invierno para mí. La primera que se me viene a la cabeza, y creo que todas estáis de acuerdo conmigo en esto, es Mujercitas. Para mí Mujercitas es un must de invierno, es que no hay otro momento que yo pueda disfrutar más de Mujercitas que en invierno. Al igual que el libro, que también creo que es una historia que yo la leí creo que en invierno y no sé, la recuerdo como uno de esos recuerdos invernales simplemente. Yo sé que se ha hecho diferentes versiones de la película de Mujercitas. Para mí la mejor, sin duda alguna, es la última que han hecho. Me parece que es fiel a la historia, me parece que sin ser necesariamente exactamente igual que como es la historia del libro, creo que le da su toque cinematográfico para que funcione y para que tenga el mismo espíritu, la misma alma y la misma emocionalidad tan precisa y tan especial que tiene la historia de Mujercitas. A nivel cinematográfico me parece una absoluta obra de arte. Es una historia que cautiva a todo aquel que la lee. Es uno de mis clásicos favoritos, pero es que para mí la película lo supera incluso. Hay ciertas películas que siento que consiguen resaltar, que siento que consiguen abrillantar y hacer todavía más especiales la historia del libro incluso que el propio libro. Uno de esos libros un poco el slice of life de la vida de diferentes personajes con 4 hermanas que cada una es muy diferente, que cada una encarna un poco un rol distinto en la familia y que cada una representa de alguna manera algo para el lector. Te sientes una hermana u otra dependiendo del momento de tu vida en el que estés. Es una película que siento que lo que más destaca es su fotografía, es la propia cinematografía de la historia. Simplemente me pareció una película a nivel técnico perfecta, simplemente a través de los colores, a través de la iluminación, a través de la banda sonora puedas conseguir exactamente lo que estás sintiendo cuando lees esa historia. La película en sí es una metáfora en sí misma. Quieren representar cómo crecen las hermanas, cómo van haciendo su vida de maneras muy diferentes y lo representan todo a través de los colores, a través de cómo se visten, a través de cómo se ambienta la propia iluminación de la película, el pasado, ese pasado como más tierno, la infancia cuando están todavía en casa de su madre, ese mundo más cálido de la infancia. Todas las escenas son mucho más cálidas, la ropa que llevan es de colores mucho más acogedores, que cuando lo ves se siente como un calorcito especial en el interior, y luego cuando ves como el presente o el futuro de lo que pasa después con cada una de las hermanas, los colores se invierten un poco y empiezan a ser escenas mucho más frías, más solemnes, la banda sonora es distinta, hay más silencios y esa metáfora constante y ese juego con las herramientas audiovisuales me parece brutal. Muchas escenas muy marcadas que representan de alguna manera eso que quiero yo representar con estos esenciales de invierno, ¿no? Es una película que para mí es un refugio constante. Las hermanas entre ellas son un refugio las unas para las otras, con su madre, con su hogar, y el sentir que tienes lugares en los que puedes sentirte segura. Para mí eso representa literalmente Mujercitas y es la mejor película para ver en invierno. Otra película que para mí es muy top para ver en invierno y que siento que me pega no solo por su ambientación sino también por todo lo que trata es Eternal Sunshine of the Spotless Mind, catastróficamente traducida al español como Olvídate de mí. Es criminal lo que le hicieron a esa traducción, pero bueno. Primero es una película que me pega para ver en invierno porque evidentemente tiene mucha escenografía invernal, en general un tono y un ambiente que me pega mucho para invierno. La temática que trata siento que le veo muchísima relación con el invierno. Dos personas que se conocen y que al segundo de conocerse ya conectan, sienten que tienen una conexión
conexión especial. Resulta que es que realmente ellos sí se conocen de antes porque son exnovios y que durante su relación terminaron muy mal y decidieron olvidarse el uno del otro. Existe una empresa que puede hacerte eliminar los recuerdos que tienes con una persona. Entonces la chica Clementine decide eliminar los recuerdos que tuvo con él. Cuando él se entera de que ella ha eliminado todos los recuerdos que tenía con él, le decide hacer exactamente lo mismo para olvidarse también de ella. Entonces la película se desarrolla un poco en la mente del protagonista mientras le están haciendo esta especie de lavado de cerebro y están eliminando todos los recuerdos que tenía con ella. Juega mucho con ese surrealismo de que mientras el hombre está durmiendo en su casa, va a la empresa y le empieza a hacer ese lavado de cerebro. Él va viviendo todos los recuerdos que tuvo con ella en la relación mientras esos recuerdos se van destruyendo y se va dando cuenta de que en realidad sí que hay ciertas cosas que quiere mantener, que quiere recordar y se va arrepintiendo. Entonces la película es un poco como esa lucha interna que tiene él de mientras está en ese sueño extraño, surrealista, onírico en el que va viviendo de nuevo los recuerdos que tiene con ella, también va luchando para intentar impedir borrar todos los recuerdos. Es una obra de arte, es una de mis películas favoritas porque es una de esas películas especiales, es diferente, es rara, pero te cuenta cosas que es que no lo vas a olvidar en la vida. Y que en general el tono, el espíritu, la esencia de la película es muy frío. Es fría, la película es fría, la película es rara, es apagada, es silenciosa, pero al mismo tiempo es explosiva. No es tanto el final como el camino, ¿no? No es tanto lo que realmente acaba siendo la relación, sino todo lo que han vivido de por medio. Yo siento que es una oda a los recuerdos, a cómo los recuerdos acaban convirtiéndonos en lo que somos. El diálogo, el guión es brutal, la banda sonora es increíble, los planos, los colores, también tiene como muchos juegos cinematográficamente muy interesantes. Por ejemplo, el pelo de Clementine que va cambiando de color dependiendo de en qué momento de la relación estaban, que también acompaña de alguna manera la ambientación y al tono de la película. Es increíble, es preciosa, es que es un espectáculo esta película. Es una de esas películas claves y te cambia la química del cerebro. Así que sí, para mí es súper esencial de invierno. Otra película que creo que todas vamos a estar de acuerdo en que es un esencial de invierno es Las Crónicas de Narnia. La primera película, que no es realmente el primer libro, El león, la bruja y el armario. Es invierno puro, es cuento de hadas invernal, entrar en un armario y aparecer en un mundo de nevado donde hay una reina de las nieves. Es literalmente el invierno hecho película. Pocos mundos hay como el de Narnia que a mí me hayan hecho imaginar tanto, sentirme tan conectada con la posibilidad de que haya mundos mágicos donde menos nos esperamos. La aventura, la acción, la sensación de familiaridad, de que todo al final acaba saliendo bien, toda esa idea un poco más luminosa, más esperanzadora. Siento que es una película que te acompaña súper bien a esa sensación más acogedora de recogimiento que tenemos en invierno. Lo que es Narnia para los hermanos Pevensey es un refugio, es al final la representación de que ellos están en un momento en el que tienen que mudarse a una casa en el campo porque están en guerra y porque la gente está muriendo a su alrededor y todo es muerte y destrucción. Narnia fue un refugio que necesitaban huir de su realidad y meterse en un mundo donde haya aventura, haya diversión, haya magia y haya esperanza. Yo pienso que Narnia existe, obviamente. Yo pienso que un día voy a ir a una casa de campo, voy a ir a un armario, voy a pasar el armario y voy a encontrarme con un mundo mágico donde hay faunos y hadas. Narnia existe y punto. Y es una película que es tan entrañable, tan conmovedora, tan acogedora, no sé, todos los planos son como que te quieres quedar a vivir ahí. Para mí la escena cuando está Lucy en la casa del fauno y le está tocando la nana para dormirla, para llamarla con la bruja blanca, tomándose un tecito en la casa del fauno, delante del fuego y se está quedando dormida, para mí es que eso es todo lo que yo quiero sentir en invierno. Todos los pequeños detalles. Realmente creo que el mundo de Narnia ha creado un imaginario que se ha vuelto de alguna manera culturilla popular, ¿no? Para nosotros, que realmente es una historia especial. Si te pones un poco con todas las teorías de la Biblia y todo eso, pues me parece súper divertido. Puedes entenderla de tantas maneras diferentes y sacar tantas interpretaciones que, no sé, es perfecta para invierno. Así que sí, Narnia para mí también súper esencial de invierno que no puede faltar. Y vamos ya con la última sección de los esenciales de invierno, que son los videojuegos. Os traigo varios videojuegos que creo que son perfectos, pero perfectos para el invierno, tanto por su ambientación como por su tono, su jugabilidad. Para los que os gustan más videojuegos rollo granjitas, para los que os gusta más algo más narrativo, más de puzzles, hay un poquito de todo. El primer videojuego que os recomiendo, por supuesto no podía ser de otra manera, es Winter Burrow, que es el juego que hemos estado jugando durante diciembre en directo. Es un juego que me ha enganchado a niveles brutales. El Winter Burrow es que es el juego perfecto para nosotras. Los animales del bosque haciendo cosas de humanos, los videojuegos de granjitas, el Stardew Valley, estar tranquilitas teniendo nuestra granja. Para si os gustan ese tipo de juegos, este juego está hecho para vosotras. Para mí ha sido mi más favorito de este invierno. Un
juego de un ratoncillo en una madriguera invernal. ¿Cómo no podía a mí obsesionarme? Ya sabéis que me encantan los libros infantiles sobre animales del bosque haciendo cosas de humanos, ratoncitos, pequeñas cocinitas con teteras y con platos preciosos dentro de un tronco invernal. Pues es que para mí este es mi rollo completamente. Como bien su nombre indica, es un juego de un ratoncillo que vuelve a su casa en invierno y que tiene que trabajar en cuidar su madriguera. Es el juego invernal por excelencia. Tienes que estar cerca del hogar, tienes que estar cerca del fuego del hogar para no morir. La única manera que tienes de morir en el juego es congelarte. La jugabilidad básicamente es parte narrativo y parte como de granjitas, de recolección de cosas, de craftear también tiene un poco, y tiene como una historia que seguir para conocer la historia completa de la aventura del ratoncillo. Visualmente es brutal. Es un juego súper divertido porque siento que la jugabilidad está marcada por muchas maneras diferentes de jugar, pero que lo suyo es que vayas avanzando en la historia, vayas consiguiendo que tu ratoncillo llegue más lejos y que vaya teniendo como más maneras de sobrevivir al invierno. Es literalmente un refugio hecho videojuego. Para esos momentos en los que ves más la oscuridad del invierno, pues este juego es todo calidez. Encontrar tu pequeño sitio seguro en invierno, este sería mi más esencial de invierno. Otro juego que he estado jugando muchísimo también este invierno en la Switch es el Isla a Frosty Glide. Me ha divertido muchísimo, sobre todo por la jugabilidad. Os he recomendado muchísimo el juego de Mika and the Witch Mountain, un poco Kiki's Delivery Service en modo videojuego, e ir volando y descubriendo una isla. Si jugasteis al Mika and the Witch Mountain y os gustaba la parte simplemente de ir volando por el espacio, el de Isla es perfecto para eso porque literalmente es todo el rato eso. Es un juego en el que eres una brujita que en vez de tener una escoba tienes como una especie de skate y vas como esquiando el viento, ¿no? Vas como esquiando por el aire. Tampoco es que vueles realmente, sino que tienes que ir impulsándote, tienes que ir empleando diferentes recursos que tiene el espacio para poder llegar más arriba y para poder subir la montaña, que ha desaparecido su gato y entonces tiene que encontrarlo, y por eso va haciendo ese viaje en esa montaña nevada que es todo súper invernal. No es simplemente de recorrer el espacio, sino que también tiene mucha parte como de acertijos, de puzzles. Es como que mezcla un poco la parte de aventuras con la parte de puzzles, y entonces tienes que ir explorando mucho el espacio para encontrar todo lo que necesitas para seguir al siguiente nivel, pero también tienes como que descifrar esos acertijos para encontrar la manera de abrir ese portal y poder seguir a la siguiente plataforma. Aparte de que visualmente es brutal, es como una especie de Minecraft. Realmente siento que visualmente es como parecido al Minecraft, pero es súper estético. Pequeños pueblos navideños, muñecos de nieve con criaturas invernales, hay muchísima magia además en el juego. También lo guay es que tiene una historia detrás, que es lo que a mí me gusta. Ese tipo de juegos para mí me flipan porque es como que no solo es jugar y ya está, no solo es avanzar y conseguir habilidades y volar y puntos, sino que también tiene su parte de una narrativa que tienes que descubrir. Creo que es un equilibrio perfecto entre jugabilidad e historia. Es tan satisfactorio jugar, no sé, todos los pequeños soniditos que hay, super ASMR. Es un juego que es que te hace cosquillitas en el cerebro cuando lo juegas. Los acertijos acaban siendo bastante complicados y no te ponen muchas pistas, entonces no siento que sea un juego muy fácil. Si os gusta un poco ese challenging, el desafío y puzzles que jueguen un poco con vuestra mente y que os hagan pensar mucho, creo que este juego os va a encantar. Otro juego que también creo que pega muchísimo para invierno es el Rocky, que es un juego que siento que podría ser perfectamente un libro de la colección de Pequeños Salvajes de Rata Natura. Es una historia que está ambientada en el folclore escandinavo. Este juego sí que siento que va mucho más a la narrativa, no tiene una jugabilidad especialmente concreta, siento que va mucho de hacer clic en cosas y de ir descubriendo como puertas, ir descubriendo cómo avanzar al siguiente nivel. No tiene como una jugabilidad muy protagonista en el juego. Creo que lo que más protagoniza el juego es la historia. Una chica que vives en una casita en el bosque con tu hermano pequeño y tú como hermana mayor te tienes que encargar de todo en la casa, y esta niña todas las noches le lee un cuento a su hermano para dormir, y hay como muchas historias de monstruos, de leyendas sobre la tierra en la que habitan ellos, y hay como muchas leyendas de monstruos y de espíritus que llevan como toda la naturaleza de ese mundo. Una noche estando en esta casa, pues de repente aparece un monstruo que se lleva a el hermano pequeño, y entonces esta niña tiene que hacer un viaje, una aventura para recuperar a su hermano. Va descubriendo como pequeños pueblos donde desaparecieron muchos niños, hay como un misterio de niños desaparecidos. Creo que es uno de esos juegos que tienes que jugarlos cuando te apetece jugar algo muy suave, muy lento, tranquilito. No siento que es uno de esos juegos muy desafiantes que tienes que estar pensando un montón o que tienes que tener esa presión de sobrevivir a cosas, porque la realidad es que es un juego que es simplemente narrativo, pero aún así creo que es un juego que merece muchísimo la pena, porque si lo que estáis buscando es una historia tranquilita, linda, que realmente tenga bastante exploración, porque no es mundo abierto para nada, pero sí que tiene como muchos espacios muy grandes para poder explorar
explorar y que creo que eso te permite también como disfrutar un poco de lo visual del juego. Un juego que ambientalmente es súper invernal y que creo que es escenográficamente lo más bonito del invierno, especial y que acompañará mucho como al momento nieve, invierno y demás. Y el último juego que os recomiendo es un juego que me recomendasteis vosotras por directo. Siempre os he comentado mucho que uno de mis juegos favoritos es el Gris. Yo soy muy fan de los videojuegos indie y para mí no hay videojuego indie más especial y más obra de arte que el Gris. Y vosotras me recomendasteis que jugase al Neva, que es de los mismos creadores que el Gris. Bueno, pues he jugado al Neva este invierno y he de decir que qué juegazo, o sea, es que probablemente de todos los juegos que os he recomendado en este vídeo, si solo tenéis que quedaros con uno, jugad a este. Es absolutamente increíble. Creo incluso que me ha gustado mucho más el Neva que el Gris, y eso es decir mucho porque el Gris es uno de mis videojuegos favoritos. Espectacular, es como un sueño, es que es precioso. Lo he metido en los esenciales de invierno porque siento que el tono del videojuego es bastante invernal, aunque no es invernal como tal. De hecho hay mucha gente que lo pone más como primaveral, que es muy introspectivo. El Gris para mí también es completamente invernal, pero el Neva siento que tiene una ambientación que me pega mucho para ese momento pausado del invierno, para esos silencios, para esos momentos de encontrarse, de entender, muy profundo, muy emocional. El Neva también tiene como mucha metáfora, es un juego que va mucho a la imagen, ¿no? A lo visual, a través de las imágenes y a través de la música, contar una historia, pero que tiene mucho de metáfora al mismo tiempo. Están contando algo, están representando algo, que creo que es lo más potente que tiene este tipo de juegos como el Gris o como el Neva. En el Neva vemos la historia de una chica que es una especie de guerrera. Hay un lobito pequeñito que es como un lobito con cuernos que es Neva. Obviamente ellos dos juntos tienen que ir a través de un mundo. Hay una especie de oscuridad, unos seres de sombra extraños que están haciendo morir a la naturaleza, están matando cosas. Al principio de la historia aparece como una lluvia de pájaros muertos, vas viendo cómo hay espacios invadidos por esa oscuridad que están muriendo. Tendrás que enfrentarte a esa oscuridad, pero al mismo tiempo también es interesante ver qué es realmente esa oscuridad, qué está pasando y cómo erradicarla, ¿no? Es un juego que os aviso, se llora muchísimo, que tiene una manera de contar las historias tan delicada, tan artística, tan creativa. Literalmente es que no son videojuegos, son obras de arte. Son especiales, son melancólicas, son conmovedoras, son historias que realmente te llegan al alma. Es que no es que te lleguen al alma, es que te atraviesan en dos. En el Neva, al final, es como que toda esa parte de la naturaleza muriendo, ese pequeño cachorrillo que te va siguiendo a todas partes y que tienes tú que proteger. Yo es que empecé el juego llorando y terminé el juego llorando, que el tono es muy melancólico. Y siento que el invierno se disfruta mucho más ese tipo de narrativas, vincularse como más empáticamente con la historia. Así que Neva para mí por eso es el mejor juego para jugar en invierno. Y bueno, chicas, esos serían todos los videojuegos. Hasta aquí mis recomendaciones de esenciales de invierno. Esos son todos los libros, películas y videojuegos que creo que no pueden faltar para un invierno de refugio. Ya me diréis si conocíais estas recomendaciones, si tenéis alguna otra recomendación que sea para vosotras un esencial de invierno, que sea la típica película o el típico libro o el típico videojuego que no os puede faltar a vosotras en invierno. Pues me encantaría que me dejaseis más recomendaciones, así todas podemos leer esas recomendaciones en los comentarios y consumir todas estas cositas durante el invierno. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y espero que estéis teniendo una entrada de 2026 súper mágica y súper cálida. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí una semanita más y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo.